Bien, pues para hoy tenemos un tema muy disruptivo, muy contrario a lo que hemos venido viendo, pero tan contrario que resulta complementario. Es como la llave y el candado, aparentemente no tienen nada que ver, pero si la llave está bien hecha, penetra en el candado. El tema que vamos a comenzar a ver hoy dentro del gran marco de la caridad, pues yo lo podría titular con lenguaje un tanto teológico, la contracaridad. Vale la pena hacer un análisis de la contracaridad dentro de este gran macro cuadro que hemos venido analizando desde hace probablemente ya meses y que es la virtud de la caridad. ¿Cómo se llama en psicología realista? ¿Cómo se llama en la Escuela Mexicana de Psicología Realista esta cosa que he bautizado provisionalmente con el nombre de contracaridad? Bueno, pues se llama descalificación. La descalificación. Y quiero que piensen más que en la palabra española, descalificación, que piensen en la expresión inglesa, knockout. Knockout. Claro, hay un knockout que te ataranta y que pues a lo mejor a los 10 segundos te logras poner de pie. Pero hay knockouts que te mandan al hospital y hay knockouts que te mandan a la tumba. Bueno, pues así podemos hablar de nuestro tema. La descalificación a veces te ataranta, la descalificación a veces te manda al hospital y la descalificación o knockout, sin que esté utilizando un lenguaje figurado, estoy utilizando un lenguaje real, te puede mandar al camposanto, al cajón de muerto. De ahí la enorme importancia que tiene este tema, del cual reconozco no soy el descubridor. El descubridor es un maestro mío que ya murió. Él murió en 1970, el doctor Eric Berne, de quien tuve conocimientos a través de cartas, libros, conferencias grabadas y después enviadas a México de diferentes formas. Es el doctor Eric Berne que tuvo su centro de entrenamiento de psicoterapeutas en La Joya, California, USA. Y es realmente un genio. Él crea el concepto de descalificación, pero claro, en inglés. ¿Sí? Knockout. El knockout que podemos darles a las personas que, entre comillas, amamos, o el knockout que las personas que dicen que nos aman nos pueden dar. Bien, vamos a definir entonces, antes que otra cosa, vamos a definir el concepto de knockout, pero no aplicado en un ring, donde dos sujetos llamados boxeadores, yo siempre he encontrado entre comillas, deporte verdaderamente absurdo. ¿Por qué? Pues porque ningún boxeador queda cuerdo después de algunos años de combatir, a pesar de todas las medidas de medicina del deporte que se tomen, etcétera, ¿no? Bien, entonces el término knockout lo vamos a utilizar en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones filiales, en nuestras relaciones fraternales y en nuestras relaciones en general con la sociedad. La descalificación o knockout, por supuesto que es más violento, es más letal en la medida en la cual la persona es más cercana a nosotros, en razón de afectos, en razón de convivencia bajo el mismo techo, en razón de parentesco, en razón de intereses mercantiles o financieros comunes, donde hay relaciones humanas con fuerte contenido relacional, es extremadamente fácil y frecuente que se presente esto que yo he llamado el deporte nacional por excelencia. El propinar knockouts a las personas que supuestamente
decimos amar. Vamos a ver su definición. La definición la tomo de mi libro Solo quien se siente amado puede ser educado. Y por cierto, es un tema de 27 páginas que enviaré de manera al chat privado de cada quien a partir del próximo viernes a los que se pongan al corriente con sus pagos del mes de julio, que ya comienza el viernes. Entre el viernes y el otro viernes entre el lunes y el otro lunes, estaré enviando este fragmento de mi libro en formato PDF para que lo estudien, lo analicen, lo pasen, lo apliquen y hagan, por favor, una poderosa autocrítica. ¿Qué tanto me descalifican? ¿Qué tanto descalifico? ¿Y qué puedo hacer al respecto? La descalificación o nocaut interpersonal es una respuesta indirecta, inadecuada al estímulo que la originó y que en vez de aportar caricias, tiempo o reconocimiento, causa en quien las recibe una sensación de profundo malestar psicosomático. Mientras que las caricias son estímulos, a ver, yo lanzo un estímulo, un beso, un abrazo, un piropo, una cachetadita cariñosa, un golpecito en el hombro, todo eso son caricias positivas, pueden ser condicionales o incondicionales, o también puedo lanzar estímulos muy agresivos, mentadas de madre, groserías putrefactas, palabras altisonantes, puedo dar golpes, nalgadas, coscorrones o empujones, todo eso son estímulos. Pero no quiero que se confunda descalificación con estímulos. Las descalificaciones no son estímulos, ¿sí? Las descalificaciones son una respuesta indirecta, inadecuada al estímulo que la originó. Por supuesto que a lo largo de la sesión y de las sesiones necesarias vamos a ir analizando, discutiendo y aterrizando todos estos conceptos, porque si logramos incorporarlos a nuestro quehacer cotidiano, créanme que lograremos dar un salto cuántico para lograr la mejor versión de nosotros mismos. Bien, continuando con la definición. Mientras que las caricias, positivas o negativas, condicionales o incondicionales, son estímulos, las descalificaciones son respuestas. Pero son respuestas inadecuadas al estímulo recibido. Voy a poner suficientes ejemplos a lo largo de la sesión. No puede haber descalificación sin existir un estímulo previo de cualquier tipo. La descalificación supone una pérdida de tiempo de intimidad. Y la mejor manera de evitar la intimidad es descalificar al otro o ser descalificado. Ambos, marido y mujer, por ejemplo, padre e hijo, imaginen cualquier vínculo, ambos quedan separados. El descalificado y el descalificador. El noqueado y el noqueador. Quedan separados por un muro de concreto, sucesivamente reforzado y hasta electrificado con nuevas descalificaciones. Supone también la negación de una cualidad o habilidad en el otro. Él se niega a reconocer que es bonita o atractiva y ella se niega a reconocer alguna determinada virtud o habilidad de su esposo. En la consulta diaria, durante décadas, estamos hablando de 61 años ya, he recibido infinidad de pacientes de ambos sexos, pero sobre todo mujeres, más mujeres que hombres, que llegan a desplomarse, ahora ya no físicamente, pero sí a través de la red, a través del WhatsApp, a veces del Zoom, en entrevistas individuales, llegan literalmente a desplomarse en llanto y desesperación. ¿Por qué? El knockout
emocional, interpersonal, y parece como una planadora emocional que le pasó por encima a la persona descalificada. La lista de síntomas que les causa la descalificación institucional. ¿Y por qué digo institucional? Porque hay familias que la practican como si fuera su constitución, su carta magna. No se sabe en otra tonada más que descalificar. Esta por eso le llamé pues institucional. Que alguien muy cercano, cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos, producen cuadros que van desde la simple colitis nerviosa hasta la depresión más profunda y que puede llegar a ser letal porque provoca altos índices de suicidio. En muchos casos se producen, no en muchos, en algunos, perdón, se han producido ante mi vista asombrada curaciones maravillosas, aparentemente milagrosas, cuando se logran una de dos cosas. O que la persona aprenda a manejar las descalificaciones adultamente, algo así como puedes chiflar, puedes insultarme, me puedes no pelar, puedes darme puras respuestas indirectas, puedes prescindir de que yo existo, yo sigo siendo adulto y voy derecho y no me quito, ni me bajo, ni me arrodillo ante ti y voy a lograr mis objetivos. Algunas personas han aprendido a lo largo de terapia individual, terapia grupal o los mismos cursos en los cuales en este momento ustedes me honran con su presencia, han aprendido a manejar la descalificación con la formidable arma que se llama reacción nula. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Y también la otra posibilidad es que el descalificador aprenda a cambiar su nefasta actitud por una conducta caritativa. Aquí no vamos a manejar la teoría del justo medio, sino cómo se miden las virtudes no cardinales, sino las virtudes teologales. Fíjense, las virtudes cardinales se miden como el justo medio. Imagínense que el justo medio es mi nariz. Aquí tenemos el extremo derecho, la exageración, y aquí tenemos el extremo izquierdo, la carencia. Un ejemplo muy simple. Tenemos, en el caso de las virtudes cardinales, al obsesivo compulsivo de la ley y el orden, y tenemos al fodongo, desordenado, cuachalote y tirado todo. En el justo medio, como lo hemos visto varias veces, está la virtud de ser ordenado y de servirse del orden. El orden no está para que lo sirvamos. El orden está para servirnos de él. Cuando una persona empieza a realizar actividades cotidianas que le absorben demasiado tiempo para mantener su casa en orden, algo podrido apesta en Dinamarca. Por eso el justo medio es tan importante seguirlo refrescando en todos. ¿Y por qué hablé ahorita del justo medio? Para compararlo drásticamente con cómo se miden las virtudes teologales. Las virtudes teologales no se miden dentro del justo medio. Se miden de los pies al cielo. De donde tienes tus patitas puestas en la tierra hasta la eternidad, alcanzando al Señor. ¿Por qué? Porque la fe no tiene límites. Cada vez se puede profundizar más y más y más y más y más. Incluso ahora que yo me paso largas horas con mis libros que acabo de conseguir para preparar mejor el tema de los viernes sobre la guerra cristera o el taller de filosofía en el cual algunos de ustedes me han honrado con su inscripción. Me doy cuenta de que es increíble la cantidad de cosas que a mis 80 años puedo seguir aprendiendo. Respecto de mi fe católica. Entonces, ¿cómo se mide mi fe?
no se mide como un justo medio, se mide de los pies al infinito. Igual la esperanza, igual la caridad, ¿sí? No son virtudes de justo medio, sino virtudes de máximos infinitos. Así es como se mide la caridad, que es de la que nos estamos ocupando. En el ejercicio de la caridad, pues, no hay límites. Y cuando una persona descubre el maravilloso poder de la caridad verdadera para mejorar él y sus relaciones con su familia, bueno, pues entonces podemos tener conversiones de las cuales a lo largo de mi carrera profesional he sido, pues a lo mejor suena presumido, pero he sido el medio mediante el cual el Espíritu Santo pues ha hecho sus milagros. Entonces, o asumes de manera fuerte, saludable, asertiva, como lo que hemos visto en sesiones pasadas, la descalificación del otro, o te noquea. Y si te noquea, tu salud corre un gravísimo peligro. Y no esperes que el otro aprenda el valor de la caridad. Puede algún día aprenderlo, pero si tú estás espere que él se venga del lado claro de la fuerza, pues te puedes pasar toda tu vida sumergida en los knockouts que te vas a ir propinando ese descalificador. La falta de caridad, es decir, la presencia de knockouts, se produce no solo por maldad consciente. Sí, hay quien descalifica conscientemente, por rabia, por venganza, por ira dirigida a una persona en especial, y encuentra que más que darle de golpes o más que darle caricias negativas, logra hacerla sentirse realmente mal, descalificándola. ¿Y por qué cuando empecé dije que es un malestar psicosomático? Miren, la peor de las caricias negativas, el golpe, la tortura, los insultos, las agresiones, las palabrotas, cuando son estímulos directos, no causan tanto daño a la persona que las recibe como las descalificaciones nos pueden causar daño. Por la razón de que las caricias, aun cuando sean negativas, pueden llegar a generar capacidad de defensa. Lo que no mata fortalece. En cambio, la descalificación tiene una característica psicosomática muy especial, y es que genera toxinas en el organismo. Literalmente. Genera toxinas que impiden el paso de la corriente nerviosa. Genera toxinas que impiden a la persona expresarse con soltura, inteligencia, asertividad, veracidad y digamos, ¿cómo diría yo? Acertando a lo que quiere decir, perdón. Y además inhibe su capacidad de defensa. ¿Por qué? Porque las descalificaciones instantáneamente, aunque sean leves, producen toxinas, repito, que impiden el flujo libre de la corriente nerviosa, que, ojo, es eléctrica. Quiero que se imaginen el efecto de la descalificación antes de seguir profundizando. La descalificación se puede comparar con un ferrocarril que viene, como este ferrocarril que se acaba de descarrilar en Rusia y que causó muertos y heridos, un tren común de pasajeros y carga, porque encontró un durmiente atravesado en la vía. Bueno, pues así es la descalificación. Un durmiente que la persona encuentra atravesado en la vía y el tren, que es él, el descalificado, se descarrila. Se puede voltear, se puede ir a un abismo y puede haber muchos muertos y heridos, hasta un incendio incluso de consecuencias letales.
hay que entender que así es como operan las descalificaciones. El ejemplo espero que todos lo capten muy bien. Cuando una persona recibe una descalificación y es débil ante ella, por la razón que quieras, por la causa que quieras, inmediatamente todo su organismo genera toxinas y se van a las partes más vulnerables de su organismo. Y así la persona descalificada puede andar todo el día con dolor de nuca, con dolor de cabeza, con artritis en las manos, en las rodillas, o al caminar, le cuesta trabajo subir escaleras, le cuesta trabajo todas las funciones normales que un ser humano saludable puede realizar, le cuestan un enorme esfuerzo. Y normalmente termina, como también dice el doctor Eric Berne, burnout, quemado, ¿sí? Con el síndrome de cansancio agotador permanente, porque está cargado de toxinas. Esa es la enorme importancia de entender la diferencia entre caricias y descalificaciones. Estas causan toxinas en el torrente sanguíneo y en el sistema nervioso central, y las caricias, aun cuando sean negativas, pueden llegar a causar endorfinas. No pain, no gain. Lo que no te mata, fortalece. Esto se ha probado en infinidad de escenarios distintos. Entonces, vamos a ver. La falta, pues, de caridad se produce no solo por maldad consciente, repito esa línea, sino por infinidad de veces por la ignorancia sobre normas concretas para aplicar algo tan vasto como el amarás al prójimo como a ti mismo. Tengo aquí en el grupo, no voy a decir su nombre, ella podrá identificarse más tarde si así lo desea, una persona que literalmente me escribió, creo que ayer, ¿cómo puedo aprender a ser adecuada con mis hijos si crecí siendo permanentemente descalificada? Qué dramático, qué dramático. Es probable que muchos de nosotros hayamos crecido así y que hayamos salido de ese mundo de la descalificación porque logramos bajarnos del ring y salir corriendo antes de que nos siguieran noqueando, o porque, no sé, nos ayudó un maestro, un terapeuta, un sacerdote, o simplemente Dios intervino, la Virgencita intervino con su manto y nos pudo librar milagrosamente de alguna situación de esas. No descarto que muchas personas pueden salvar la vida por la acción de Dios, que siempre es un Padre misericordioso. Pero no podemos esperar que ocurra un milagro, ni siquiera podemos estarlo neciamente exigiendo al Señor. Mejor, como dice el mismo Cristo, vamos a poner los medios necesarios para que podamos aprender a evitar los efectos de la descalificación o podamos aprender a dejar de descalificar. O mejor aún, las dos cosas. Ni ser descalificado ni descalificar. Seguimos adelante. El malestar psicosomático de los niños descalificados puede llegar a ser tan grande que algunos se esquizofrenizan y hasta se mueren, o pescan autismo, o desarrollan trastornos del lenguaje o trastornos de la atención. Y hay que descubrir el origen de todos esos trastornos, una enorme lista de trastornos, en si están siendo descalificados. Consideramos que más del 70% de los padres de familia, que el número aproximado en 61 años de 180,000, han cruzado a lo largo de todos estos años por nuestra consulta o nuestras aulas. Y ese 70% presentan un sistema descalificador como parte de la esencia misma de su diario vivir. Sí, la descalificación está institucionalizada en México. Ahorita que empecemos a desarrollar ejemplos y a profundizar en este asunto,
se van a dar cuenta de que la descalificación puede estar presente en nuestro hogar, pero como ya está tan institucionalizada, a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Bien, pretendo que nos demos cuenta y que en un momento dado digamos, ¿no? ¿Acaso soy yo maestro? Y en esos momentos empiezas el camino para salirte de esa maldición que es ser descalificado o dejar de descalificar o ambas cosas. Bien, de allí hemos concluido algunas cosas que voy a compartir con ustedes y que escribo en estas 27 páginas que en formato PDF quiero compartir con ustedes, ojalá con todos. De ahí hemos concluido, fíjense, todas las caricias, aun las más agresivas y negativas, son 1000 veces preferibles que la descalificación. Aquellas promueven la vida, estas promueven la muerte emocional y aún física. Vamos a ver los tipos de descalificación. Hay varios tipos de descalificación y al irlos explicando, puede ser que algunos de ustedes se den cuenta, eso yo lo hago, o bien, eso me pasa a mí, o eso pasó en mi niñez y ya lo superé. Me salí de ahí a los 15 años, a los 18 años, me casé y logré encontrar un hombre que no me descalifica como lo hacía mi papá. Bueno, hay tantas historias que si yo me pusiera ahorita a escribir y Diosito me diera 120 años más de vida, no terminaría. De tantas historias terribles y otras maravillosas que han cruzado delante de mí, a veces ante mi mirada impotente. Tipos de descalificación. La primera se llama descalificación incondicional aparentemente positiva. Fíjense, por favor, y tómenlo como un ejemplo, y los ejemplos son elásticos. Los ejemplos se pueden aplicar a multitud de situaciones parecidas, remotamente o cercanamente. El niño le dice a su mamá, mami, mami, ¿me quieres? Y le habla a su madre cariñosamente. Y la madre lo descalifica de la siguiente forma. Seguro, medio distraída. Sí, yo quiero a todo mundo. Y eso se repite una y otra vez. Mami, mami, ¿me quieres? Ay, ya te dije, yo quiero a todo mundo. Deja de molestar, ya sabes que te quiero. El niño va a llegar a vivir un momento en el cual, ¿sí?, tiene la certeza de que su mamá no lo ama o de que lo ama a su manera, de ella, y buscará otros sistemas relacionales, pandilla, relaciones homosexuales, relaciones prematuras sexuales, escapadas de la casa hogareña. ¿Por qué? Porque papá es un descalificador profesional y no se ha dado cuenta, ni se va a dar cuenta. Aquí hay, no entre ustedes, pero sí, algunos de ustedes conocen personas así, que dicen, yo así soy y así me voy a morir. ¿Sí? Y lo siento mucho. Pero lo dicen de manera irónica. El niño pues acaba por convencerse de que su madre no lo ama o que lo ama a su manera y buscará otros sistemas relacionales para recibir los satisfactores sustitutos que le hagan falta. ¿Cuáles son los satisfactores sustitutos más socorridos en nuestra cultura? La búsqueda de poder. La búsqueda de poder. Tengo el caso de un niño de 7 años, literal, al cual sus 3 hermanos mayores se lo tunden todos los días descalificándolo bien y bonito. La mamá ya tiró la chancla, ya se rindió, ya no sabe qué hacer. ¿Pero qué creen que hace el niño de 7 años? Es el terror de su escuela. Va en 2º grado. Es sumiso y víctima en su casa con los 3 hermanos mayores y es el amo del cantón en un grupo de 40 chamacos de 2º de primaria y también tiene injerencia de poder
con los de primero, de primaria y los de kinder. Es el terror de esa franja de alumnos. Y los directores ya están pensando seriamente en expulsarlo y darlo de baja porque lo consideran incorregible. Así puede reaccionar el niño, así puede reaccionar el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, buscando un sustituto, el poder. Otros, menos desafortunados, buscan el trabajo. ¿Sí? Se vuelven workahólicos. Se concentran de tal manera que se blindan con el trabajo, ¿sí? Y así es como resisten una esposa descalificadora. Muy pocos se refugian en los libros. Yo recuerdo en mi prepa, en mi secundaria, cómo había 3 o 4 chamacos cuyos papás literalmente se pasaban toda la vida descalificándolos y que eran los mejores deportistas y los alumnos más aplicados del salón. Pero lloraban con mucha frecuencia y con mucha frecuencia tenían que dejar de competir porque algo les dolía, porque mamá o papá los habían descalificado. Entonces, la primera se llama pues incondicional, aparentemente positiva. La segunda forma de descalificar se llama condicional, aparentemente positiva. La misma madre u otra, pero ante la misma pregunta del hijo contesta a la pregunta del niño, mami, mami, ¿me quieres? Y la mamá contesta, fíjense la descalificación. Claro, yo quiero a todos los niños buenos. ¿Y yo soy bueno, mamá? Uy, te falta mucho. Deberías de ser como tu hermana fulana, como tu hermano sutano. Deberías imitar a tu tío fulano tan joven que ya triunfa en el mundo de los negocios. Irónicamente, esta contestación de la madre sugiere 2 cosas. Primera, que su niño no es bueno o que para ser amado por ella debe ser bueno, porque esta clase de amor es el único que prepara la naturaleza del niño para desarrollarse intelectual y volitivamente capaz. El amor sin descalificaciones, el amor sin ironías, sin desviaciones de la respuesta, como esa de sí, yo quiero a todos los niños buenos, etcétera. Para desarrollarse pues el niño intelectual y volitivamente de forma capaz y en última instancia para hacerlo apto y aceptar activamente, responsablemente su propia responsabilidad frente a la vida, tenemos que identificar en qué estamos descalificando a aquellos de nuestros hijos que todavía de alguna manera dependen de nosotros. O identificar de alguna manera en la que estemos descalificando con este tipo de comentarios a nuestra pareja o a cualquier otra persona importante de nuestra vida. Mami, mami, mira qué buena calificación saqué. Y el niño enseña su retahíla de 10, pero hay un 9. ¿Y en qué se fija la madre? En el 9. Y lo critica y hasta se burla. Es que aquí los Abascal, los Pérez, los Stankovic, no aceptamos un 9. Eso los burros. ¿Ya lo descalificó? Y a veces no es que el niño lleve 10 o 9, ¿sí? Lleva tal vez 7 u 8 y un solo 5 hace que el papá le dé una respuesta indirecta a lo que el niño necesita para poderse desarrollar activamente, responsablemente, frente a la vida. Tenemos luego la descalificación que se llama condicional negativa. Fíjense. Mami, mami, ¿me quieres? Mami, mami, ¿me quieres? Y la mamá contesta, nadie quiere a los malcriados. Vean el sesgo tan brutal que toma la respuesta de la madre. Nadie quiere a los niños que se portan mal. Ahí está una descalificación cruel. ¿Sí? Ella lo está malcriando. No es que él sea malcriado, es que al no recibir él
la respuesta correcta, que se llamaría reconocimiento, que es lo opuesto a la descalificación. El reconocimiento es lo opuesto al knockout. Como no recibe reconocimiento, si no knockouts, nunca llegará a ser una persona responsable de su propia vida. A menos que en el trayecto de su desarrollo pudiera ocurrir casi un milagro en manos de alguna persona que no solo no lo descalifique, sino que extraiga de él los mejores talentos. Yo tengo relaciones con multitud de chavos de diferentes edades y en cierta forma con esos chavos a los que amo, a los que apoyo, a los que empujo hacia adelante, establecen una relación fácil conmigo. Claro, pues en casa del herrero acá no hay cuchillo de palo. ¿Por qué? Porque no se sienten descalificados nunca. ¿Sí? Al contrario, se sienten reconocidos y el diálogo fluye sobre el reconocimiento y el diálogo fluye sobre lo que hacen bien, no sobre lo que hacen mal. Y por eso se puede establecer un vínculo suficientemente poderoso para que abandonen la susceptibilidad aprendida en el hogar contra los efectos de la descalificación o knockout. Luego tenemos otro tipo de descalificación que se llama incondicional negativa. Mami, mami, ¿me quieres? Y la madre contesta, las he visto, las he oído. ¿Quién puede quererte a ti si eres lo peor? ¿Sí? Muchas mamás ignoran, muchísimas mamás ignoran que tras esa respuesta descalificadora puede estar formando la personalidad de un psicópata o de un suicida. Porque otro de los grandes sucedáneos del descalificado, aparte del poder que describí con el ejemplo del chamaquito de 7 años, puede buscar el dinero y entonces desarrolla la cleptomanía o desarrolla el afán por apoderarse de lo ajeno, sobre todo si llega a tener poder. Además busca el placer. Muchas veces el placer más frecuente en una personita descalificada es la masturbación o la búsqueda de relaciones sexuales que incluso incluyen, valga la redundancia, la disforia de género que va a producir lo que ahora los ideólogos de esta ideología, que en número de 250,000 marcharon el sábado pasado por el Paseo de la Reforma, inundando a la ciudad de un tufo demoníaco, quieran, digamos, fortalecer su postura, pero si le rascamos tantito a cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, incluso a veces cómo fue desde que nació, ¡ay, otra niña para sufrir! ¡Ay, yo quería varón! En la primera descalificación, ya en la cuna, sin que el niño se entere. Ya se enterará y ya andará buscando el cambio de sexo y cosas por el estilo. Por la descalificación institucionalizada. Así que esa fue la incondicional negativa. ¿Quién puede quererte a ti si eres lo peor? ¿Sí? Es más, a lo mejor ni mi hijo eres. Uf. Sobre todo en los machos, ¿cuántas veces se da esta expresión? Descalificación es otro tipo de descalificación. Descalificación a la persona involucrada en la relación. Un niño pequeño llora, asustado o de hambre, y los padres se van a dormir o abandonan la habitación, exclamando, chilla, chilla, chilla para que te hagas hombre. Chilla, chilla, chilla para que aprendas. Llora todo lo que quieras, al fin que así no nos vas a chantajear. El niño no está llorando para llamar la atención. El niño no está llorando para manipular a los padres. El niño está llorando porque tiene hambre, frío, calor, sed o miedo o tristeza. Y por eso llora y no puede dejar de llorar porque además nadie lo escucha.
Y no solo nadie lo escucha, es rechazado. Se rechaza su llanto, se rechaza sus emociones y finalmente al rechazar su llanto y todas sus emociones, lo que se rechaza y lo que se descalifica es a la persona misma. Así que yo he llegado a decir que de vez en cuando es bueno dejar llorar al niño, pero hice la excepción, excepto porque tenga alguna necesidad apremiante y verdadera. Otra, descalificación del significado del problema que se ofrece a la atención de alguien. Un niño trae malas calificaciones a casa y los padres determinan que lo que pasa es que la maestra te trae ganas, o bien la razón es que saliste tan tonto como tu abuelo, o es que saliste tan tonto como tu madre, o tan tonto como tu padre. A ver, por eso se llama descalificación del significado, ¿sí?, del problema que se ofrece a la atención del padre o de la madre. Esta atención no tiene por qué centrarse en que lo que pasa es que la maestra te trae ganas. No es cierto, eso es descalificar y no va a solucionar el problema. O bien la razón es que saliste tan tonto como tu abuelo. Se está descalificando el significado del problema que se ofrece a la atención de los padres. Hay que centrarse en el problema y no en las personas, y hay que centrarse en la búsqueda de solución y no en la burla, el sarcasmo, la ironía o la descalificación. Tenemos otras más. Por ejemplo, descalificación de la solubilidad del problema. Un adolescente presenta conducta rebelde e inadecuada en distintos aspectos de su vida y los padres le dicen: está visto que no tienes remedio. Se descalifica la solubilidad del problema. O bien, árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza. O bien, naciste pa' maceta y del corredor no pasa. O eres tan buey que hasta la coyunda lames. No, y los dichos, infinidad. Sería un ejercicio interminable. Entonces, al papá o a la mamá que dicen estas cosas, no se les ocurre pensar que muy probablemente ellos torcieron y siguen torciendo el tronco de su hijo al emplear las descalificaciones como método educador. Es asombrosa la facilidad con la cual recurrimos a este tipo de respuestas cuando descalificamos la solubilidad del problema. Otra forma de descalificación, la descalificación de sí mismo. Muchos padres llegan a mi consultorio confesando su incapacidad para solucionar los problemas inherentes a su relación conyugal o a la educación de sus hijos. Y esto, si bien de ninguna manera soy partidario de cosas New Age como la famosa ley de la atracción y similares, pero sí he constatado que cuando tú crees que no puedes, no puedes. Cuando tú crees que haciendo un esfuerzo podrías lograrlo, lo más probable es que puedas. Pero la descalificación de sí mismo es tremendamente frecuente. Ayer y esta mañana recibí mensajes de: no puedo con mis hijos. Me siento muy torpe. No sé cómo acariciarlos. ¿Por qué? Porque yo crecí en medio de descalificaciones. ¿Cómo me gustaría encontrar de común acuerdo con estas personitas que confiesan estos problemas tan severos la forma de hacerlos ver que sí pueden, que sí es posible? Si pudo convertirse San Agustín, que era un adicto a las prostitutas de Roma, ¿sí?, y a otras muchas barbaridades, si pudieron convertirse grandes jefes comunistas en la terriblemente izquierda española en la guerra que azotó ese país allá por el año 30 y tantos del siglo pasado,
Si se pudo convertir Voltaire, si se pudo convertir Jean-Paul Sartre, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué autodescalificarnos? Es verdaderamente absurdo. Y luego hay quien se pega la cabeza, qué tonto soy. Ah, qué estúpido soy. O peor, ¿no? Claro, esta descalificación se puede no solo extender a uno mismo, sino hacerse, como por cierta ósmosis, extensiva a toda la familia. Alguna vez he dicho, bueno, ustedes ya se autobautizaron, ¿no? Ya se autorrenombraron como la familia en donde no acertamos una. O como aquel marido que le decía a su esposa, que se llamaba Juanita, y le decía, eres japonesa. ¿Por qué? Porque eres Juanita no doy una. No doy una. Juanita no doy una. Así se la traía años enteros descalificándola. ¿Sí? La sorpresa de este tipo de personas es mayúscula cuando el terapeuta les hace ver que la solución radica precisamente en la capacidad que ellos vayan adquiriendo a lo largo del tratamiento y que la curación no vendrá del cielo, ni ocurrirá por las dotes de Juan Bosco o de algún otro terapeuta, sino que ocurrirá en la medida en la cual ustedes, los que se autodescalifican, dejen de autodescalificarse y descubran sus verdaderos poderes, talentos, habilidades, fortalezas y cualidades. Y muchas veces el papel del terapeuta es ese, hacerte ver como yo te veo, que aprendas aquello que tú no ves en ti mismo para que dejes de autodescalificarte. Bien, consecuencias de la descalificación. Vamos a comenzar a verlas. Todavía tenemos unos 8 minutos. Consecuencias de la descalificación. La percepción de la realidad objetiva, la correcta interpretación de dicha realidad y, por lógica, el uso adecuado de la inteligencia y de la capacidad de decisión dependen en el bebé recién nacido de la recepción oportuna, adecuada y eficaz de caricias, tiempo y reconocimiento, pero siempre y cuando vaya acompañada de la ausencia de las descalificaciones. El sentido del propio yo soy yo, resulta de la diferenciación del propio ser con relación al resto de los seres. Por ejemplo, mi nietecito Fernando, de 9 meses, ya va a cumplir 10, está aprendiendo que él no es su mamá, que él no es mi hija. Y en la medida en la cual, con un poquito de dolor, pero con mucho CTR, ella vaya destetándolo, vaya separándolo, para que él aprenda a estar solo, a dormir solo, a valerse por sí mismo, eso no es descalificarlo. Al contrario, se tiene que estar reconociendo de una manera muy intensa qué es lo que sí puede hacer y no decirle y ni concentrar la atención en la descalificadora verbalización del tú no puedes o eres igual de tonto que tu abuelo y todos los ejemplos que he puesto. Entonces, si el niño no recibe descalificaciones como las anotadas en los ejemplos, ya tenemos la mitad del camino recorrido. La educación de un hijo, la relación de una pareja, no consiste solamente en qué procede a hacerse, CTR, sino qué procede a evitar, el knockout. Aunque parezca pequeño. ¿Sí? La pérdida del sentido de la realidad y la incapacidad para diferenciar los límites del propio yo respecto de los límites de lo que es la otra persona es una enfermedad mental cada día más extendida en todos los países occidentales, cuando menos, porque de acá sí tenemos datos. En el 92% de casos de esquizofrenia diagnosticados por un servidor y mi equipo en los últimos 5 años, se encontró una tasa
del 100% en cuanto a la conducta descalificadora de alguno de los padres o de ambos. Así que la esquizofrenia, el autismo, el suicidio son algunos de los efectos que vamos a sufrir por andar descalificando a quien deberíamos únicamente reconocer, acariciar, intimar y compartir el tiempo. Si en muchos casos la esquizofrenia no se instala como patología principal de la personalidad, es porque otros factores, otras personas, balancean la relación intrapsíquica del niño con caricias, tiempo y reconocimiento y pueden en cierta forma frenar el impacto brutal del knockout. Sin embargo, en nuestro medio, las sistemáticas actitudes descalificadoras del padre macho y de la madre manipuladora tienen frecuentemente estas consecuencias. Despacito. Si el niño es descalificado, reacciona aumentando sus emociones básicas. Llora más fuerte, golpea a su hermanito con más furia, empeora su comportamiento escolar, se niega a irse a la cama, sigue por ahí dando lata. Si ni siquiera así es atendido, desarrollará otros medios para expresar su ansiedad y su angustia, como efectos de su frustración acumulada. Además, empezará a sentir las cosas a su manera, con una dosis creciente de subjetividad. El demonio se le aparece por la noche. La Tercera Guerra Mundial va a empezar de pronto, así que no tiene caso estudiar. Ahorita es el colmo, pero en la red hay personas aterrorizadas porque ahí vienen los zombies. Se los juro. Ya hay videos corriendo por la red de que ahí vienen los zombies creados por las vacunas anti-COVID. Bueno, de veras, es el colmo de la debilidad mental. No tienen estas personas que se tragan esos cuentos la menor capacidad, no tienen filtros, tienen anchas tragaderas. Bueno, entonces, además, con una dosis creciente de subjetividad. Y además, Dios es injusto. Dios no existe. Dios no me comprende. El ateísmo es una de las consecuencias más flagrantes. ¿Por qué? Porque para el niño las imágenes de la Virgen y de Dios, ¿sí?, de Cristo y de la Virgen María, suelen pasar por el filtro de quiénes y cómo son los padres. Y si los padres se dedicaron a descalificar al niño, a noquearlo multitud de veces a lo largo de muchos años, ¿qué llegará a pensar el niño acerca de Dios, de la Virgen, de los santos y de todo eso? Llegará a sentir una profunda aversión, un rechazo que puede llegar a ser incluso militante. ¿De dónde creen ustedes que salieron ese 250,000 de personas que inundaron el Paseo de la Reforma con sus disfraces obscenos, la mayor parte semiencuerados? ¿De dónde salieron? Pues de hogares que practican la descalificación de manera sistemática. No salieron de la nada. O sea, claro, es multifactorial, pero puedo atestiguar con experiencia de 6 décadas que la inmensa mayoría de esas personas con disforia de género son el producto de la descalificación. Bien, pues hay mucho todavía que decir sobre este tema formidable en reforzamiento de la temática que hoy nos tocó ver. Bueno, más bien continuar, ¿sí? Vamos a ver entonces sus aportaciones, sus preguntas, sus comentarios y demás. ¿Quién quiere comenzar? Yo le quiero preguntar. Adelante. Soy Diana. A mí me cuesta mucho encontrar la forma de hacer reconocimiento
tanto a mí misma como hacia los demás. Entonces, no sé si habría algún apoyo práctico de... Escríbelo, Ah, lo pegas en el refrigerador, en una tablita de esas que tienen imán, y pones ahí reconocer y te obligas a hacerlo. Cada vez que pases por ahí, te acuerdas, subes, vas a donde está uno de tus hijos y le das un reconocimiento o una caricia o juegas con él o le preguntas algo de su personita. Pero tienes que hacerlo al principio obligándote a hacerlo. No hay otro modo, ¿eh? Como me gustaría decirte, mira, tómate esta pildorita y mañana amaneciste ya con la capacidad de reconocer. sí, hacia uno mismo aplícalo igual, Y a ¿no? ti O mismo. sea, A ver, Diana, dime, ¿cuál ha sido mi transacción constante hacia ti? el reconocimiento, El sí. reconocimiento. Y dime una cosa, ¿he logrado algún efecto positivo? Sí, Por ejemplo, ¿qué? pues, pues darme cuenta de que hago cosas buenas como madre y que no me centre como en mis errores nada más. Exactamente. Ahora, todo lo que te he dicho a lo largo de todo el tiempo que ya es largo que tienes conmigo, vamos a dar este empujón para que te reconozcas a ti misma, porque tienes muchísimas cualidades reales y verdaderas, pero no te las enseñaron a tiempo. O sea, no te hicieron consciente de tu esencia. Exacto. Más bien al revés, ¿sí? Sí. Llegaste a creer de modo indiscutible que eres inepta, mala madre, mala esposa, mala persona. No, bueno, nada más te faltaría llamarte Doña Diabla, ¿no? Según la trayectoria en la que ibas. Y que siento que afortunadamente estás aprendiendo a superar. Pero entonces tienes una doble tarea en la cual estoy empujando a todo el grupo, a todos mis grupos, en el programa de mejor versión de mí mismo. ¿Vamos a abandonar las descalificaciones para siempre o cuando menos vamos a aprender a defendernos de ellas? Y bueno, Sí. solamente arrieros somos y en el camino andamos y no hay camino, se hace camino al andar. Échate a andar por ese camino que hoy he empezado a presentar de una manera tan contundente y tan vigorosa, ¿ok? Sí. También todo, me he dado cuenta que es todo un entorno, eh, como nos había dicho usted, cultural, que uno a veces llegas a cualquier parte y esa es la forma en la que uno Así se... es el deporte nacional por excelencia, Sí, descalificar al prójimo. Te vas, te compras un vestido nuevo, llegas a una fiesta y no falta la invitada que te dice, es de una venta de garage, ¿verdad? ¿Sí? bueno, O el muerto pero era pues más grande, o ese color no te queda. Y ya luego hasta descalificaciones más rudas, ¿no? ¿Qué haces sí, aquí? es bastante fuerte. Sí. ¿Qué haces aquí? Pero Pero gracias, gracias porque digo, yo he luchado también en contra de eso y he tenido al principio molestia porque es un alto de, a ver, espérame, sí, no me digas eso stop, porque claro. es desagradable. Muy bien. Hay que Y detener al noqueador. Hay que pararlo en seco. Nunca más, ni una más. sí, y hay muchas personas que en muy poquitas ocasiones que volteamos al revés, en lugar de descalificar, como apoyarles un poquito en lo que es reconocer. Sí, claro. Ha Es habido que el muchas personas en mi reconocimiento, alrededor. yo lo que anhelo es poner entre nosotros de moda
el reconocimiento y erradicar la subcultura o la contracultura de la descalificación, que es una cultura o es una subcultura nacional que practica medio mundo, por no decir todo mundo. Sí, Bien. bueno, gracias. Qué gusto me da, Dianita, que estés haciendo progresos importantes, pero ahorita estamos empezando una nueva era. Mete la pata en el acelerador, obligándote a hacerlo de modo consciente. ¿De acuerdo? Bien. Sí, sí. Tenemos a Hugo y Carla, luego a Jazz y luego a Ricardo. Adelante, Carlita. Hola, doctor. Bueno, ya Hola, habíamos Huguito, qué visto gusto verte. con nosotros, bueno, ya habíamos visto la reacción nula, pero he de confesar que, ay, no, o sea, el trabajo, ya había platicado, no, pues es un negocio familiar de mi papá, es así como que todos los días, todo hacen mal, todo, nada funciona, esto, o sea, y no puedo manejarlo y me enojo, o sea, no puedo, o sea, si como está diciendo ahorita, es que tienes que manejarla. La Bueno, a ver, descalificación. no sabes manejar la descalificación y en este caso el noqueador es tu papá. Sí, y yo Sí. Bueno, y me si no, enojo y pues a veces sí me salgo y, o sea, pero déjame si le explicarte el pues, mecanismo. Déjame explicarte el mecanismo. Cuando ellos ven, perciben o sienten o se imaginan o te ven enojada, en ese momento pierdes tú todo tu poder y ellos adquieren todo su poder golpeador. Si tú lograras, cuando menos no enojarte, empezarías a quitarles el poder de descalificarte, porque van a aprender que por ahí no hay respuesta. Por ahí no tocan ningún botón que diga ira, impaciencia, enojo, rabia, no. Tocan el botón de la descalificación y tú te quedas como si nada, como témpano de hielo. En poco tiempo, si tú persistes en esa actitud, acabarán por entender que contigo no pueden. Por eso al principio de la sesión decía que este tema se ve pues como de dos caras, ¿no? O deja de descalificar la persona que te descalifica o aprendes a no ser vulnerable ante la descalificación de esa persona. En tu caso aplica el segundo enfoque, porque obviamente tal vez por la edad, los antecedentes familiares, el ambiente sociocultural, sea imposible prácticamente esperar un cambio en ellos. y sí, es lo que nos dijo, o sea, no esperes a que él cambie y yo estoy como que aferrada, es que ¿por qué sigue así? Porque no puede ser diferente. No, nunca va a cambiar, te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar. Genio y figura hasta la sepultura a veces aplica con ese tipo de personas, que además en cierta forma la mayoría de los descalificadores disfrutan descalificar, lo gozan, se divierten viendo al otro cocerse en su propio jugo. Ok. Es, Pues bueno, voy a repasar sí, de hoy. entonces ahí tienes la respuesta. Ojalá en próximas sesiones, bueno, dentro de 8 días ya nos puedes contar. Durante toda la semana no me enojé y hasta me dijeron de cuál tomaste. Ok, da. Desconciértalos, Carlita, desconciértalos. Yo sé que tú puedes, eres muy inteligente. Bueno, Bueno, sí, también ahorita como nuestra compañera, luego sí, también estoy en esa cuestión de que me falta también reconocerme a mí misma lo que yo puedo hacer. Exactamente. Y no es la primera vez que te dejo este reconocimiento. Ya te lo he dicho otras veces. Sí. ¿Por qué? Porque es verdad. No te estoy dando reconocimiento desde que te conozco porque me caes bien, ¿no? Que sí me caes bien, pero este no es el motivo. ¿Sí?
El motivo es que lo que yo te digo que eres, lo eres. Como cuando he elogiado el excelente estilo para escribir que tiene tu marido. Escribe unas cartas formidables, ¿no? ¿Sí? Okay. Muy bien, perfecto. Muy bien, doctor. Bueno, Muchas tenemos gracias, a Yas. Gracias, Carlita. Tenemos a Yas. Gracias, doctor. Buenas noches. Hola. Bueno, dos cosas quisiera yo aquí comentar. Muchas veces nosotros no, bueno, habemos varios ya en el 6º piso, en el 5º piso, o sea que somos padres, abuelos y demás. Y hay muchas, afortunadamente hay muchas familias con niños pequeños. Entonces, en lo personal, yo me equivoqué bastante en la crianza de mis hijos. Bueno, no bastante, pero sí un poco. Yo fui mamá a los 17 años y, y a veces nosotros sin querer recordamos el pasado y nos descalificamos. Entonces yo aquí vengo a una reflexión que tengo que decirles, no recuerdo cuál es el santo que lo decía, pero Marino Restrepo lo habla bastante. Dice que el demonio respira por nuestro pasado. A mí me sirvió mucho esa frase que escuché, yo lo leí de un santo, pero no me acuerdo, porque ¿qué caso tiene traer el pasado para descalificarme actualmente? Ya no puedo. Lo que puedo arreglar, lo puedo arreglar, pero lo que ya no, pues ya déjalo ir. Ya hasta mis hijos ni se preocupan por eso, ni lo toman en cuenta. Pero a veces, sí, doctor, les quiero compartir, y yo sí creo realmente que a veces sí hay recuerdos que nos llegan de hace 30 años. Ay, pero ¿cómo dije eso? Pero ¿cómo hice eso? Si ya lo hablaste con Dios, si ya lo hablaste con la persona que lastimaste, si ya fuiste a la confesión y si ya fueron perdonados tus errores o tus pecados, ¿qué caso tiene volverlos a vivir y volverte a descalificar? Pero allí te quiero hacer un pequeño paréntesis, Jazz. El problema que no he dicho y sobre el cual tenemos que profundizar, pero ahorita tu discurso me obliga a decírtelo. El problema con la persona que ha sido muy descalificada es que le cambió la descalificación, le cambió el formato de su sistema nervioso central en ciertas regiones del cerebro. Ya, sí. O sea, por eso hablo de que es un problema psicosomático. ¿Sí? No, en eso estoy de acuerdo. Entonces, el problema cuando un niño está constantemente descalificado, llega a creer que es verdad que no sirve. Llega a creer que es verdad que es malo. Llega a creer que es verdad que nadie lo quiere. Sí, doctor. Mire, en mi caso... Pero eso queda en el cerebro físicamente grabado. Ok, ya entendí. Tenemos una gran cualidad que es la neuroplastía, que el sistema nervioso se adecua a los estímulos que recibe. Bueno, gracias a Dios no cometí esos errores. O sea, tuve algunos errores en la crianza de mis hijos, era muy joven, pero no los descalifiqué. Me equivoqué, pero no los descalifiqué. A lo que voy es que nosotros ahorita, actualmente, como adultos, a veces nos descalificamos y sufrimos, pero ya nuestro cerebro está formado. O sea, no se asocia. Tiene usted toda la razón que no se asocia con lo que usted nos está diciendo. Solamente invito a los que ya estamos con más años que no nos descalifiquemos y que no permitamos que nos roben la paz. Ajá. Y una otra aportación, doctor. Sí. Aprecio usted nos es un gran ejemplo. Aprecio que usted nos hace importantes a todos los que estamos en este grupo. Así es. Cuando hablamos, cuando conversamos, y esa es una gran enseñanza. Aprendamos, yo lo aprendo, lo aprecio, lo valoro muchísimo y yo los invito a todo nuestro grupo. Ese es un ejemplo.
eso sería maravilloso, que cualquier persona que esté en nuestro entorno, en el trabajo, en la vida diaria, nuestra amada familia, así como el doctor nos hace sentir importantes a cada uno de los que participamos, que hablamos, que lo que sea, aportamos algo, nos corrige, o nos orienta. Esa es una gran enseñanza, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Jazz, pues te agradezco mucho tu reconocimiento. Y sí, en efecto, yo le aprendí esto que estás diciendo a mi esposa hace muchos años. ¿Sí? Antes de que empezaran estos talleres, ella, digamos, me reformó diciéndome: siempre haz sentir a tu paciente la enorme, o a tu alumno, la enorme importancia que tiene. Así que ahí se los cuento. Eso es maravilloso. Como lo digo yo de mi domadora. Ay, Dios la bendiga a usted y a ella. Sí. Gracias, Jazz. Había levantado la mano primero Alexis, y luego Mario, y luego Ricardo. No, fue Ricardo. ¿Ricardo bueno. Primero? ¿Sí? ¿Ricardo lo levantó primero? Sí, doctor, ese orden. Ricardo, Richard. Después Mario y después. Muy bien. Ok. Pues primero voy a ser sincero. Por lo visto descalifico yo bastante. Órale. Mi inteligencia me ha servido esta vez para mal, porque mis descalificaciones, digo, siendo sinceros, son buscadas, que pesen algo bonito y sí llevan, no siempre, pero llevan mucha jiribilla detrás. No me gustó sentirme encontrado de esta forma. O sea, mi exposición te hizo sentirte encontrado. Sí, más bien me di un encontronazo en la exposición. Bueno, Ricardo, pues congratulémonos mutuamente, porque el que una persona de tu solidísima formación, de tu extraordinaria cultura, constatada por todos constantemente en cada sesión, el que tú encuentres que descalificas mucho más de lo que es prudente hacerlo, pues es una cosa que tenemos que celebrar. Tenemos que aplaudirlo. Sí. Y yo tengo que reconocer forzosamente el acto de humildad que estás haciendo ante el grupo para descubrirte como una persona descalificadora. Sí, lo que sucede es que nunca he sido agresivo, al menos físicamente, al menos no con insultos. Exacto. Pero así como manejas tu lengua para el bien, puede ser que la manejes para descalificar. Es el detalle, que cuando yo me enojo, cuando yo me siento agredido, por lo que estoy viendo es que utilizo la descalificación como respuesta. Exacto. O como venganza. Como arma de defensa, tal vez incluso. Sí, sí. Entonces aquí, de hecho, no voy a poner ejemplos, pero bueno. El detalle es que me he encontrado, y ahorita de verdad es que todo este rato me lo he pasado pensando, que así me enseñaron. Así fui enseñado. Sí, no estoy... Así creciste. Estoy teniendo excusa. Probablemente más de 20 años fue tu entorno natural, la descalificación. Entonces, yo no en casa, sino a nivel laboral. Por lo mismo que mi padre me enseñó a no ser una persona agresiva e insultante, y eso lo reconozco, mi padre fue una persona de verdad de bien, una persona de amor. Ajá. Y él siempre se esforzó en que nunca insultara, en que nunca actuara agresivamente. Cuando me salí al mundo laboral, pues yo la verdad no estaba tan preparado, que digamos, como para aguantar insultos, agresiones, etcétera. Y pienso que mi forma natural de reacción fueron las descalificaciones. ¿Por qué? Porque aceptémoslo. Si uno es fino con la descalificación, uno puede de verdad dar cachetadas quedando bien. No, es que la descalificación fina es brutalmente poderosa.
Y es demoledora. ¿Sí? Entonces, siento que ese fue el motivo por el cual, digo, yo conozco personas en muchos aspectos y que son increíblemente agresivas, pero ahora sí que me defendía yo por medio de descalificaciones, y ahorita me estoy reconociendo, bueno, que pude haber hecho inclusive más mal que ellos con sus agresiones. Fíjate. Sí, es Entonces verdad, aquí... Lo dije al principio, la caricia condicional negativa, es decir, la agresión, no es tan maligna como la descalificación. Sí, y aquí hay dos cosas que sí quisiera. Uno, cómo combatirla cuando ya lo tiene uno muy arraigado, sobre todo con las personas que han sido agresivas con uno, pues hay que aceptarlo. Uno tiene que encontrar mecanismos de defensa, pero pues este no es Pero el correcto. llega un momento en que el mecanismo de defensa se vuelve inoperante. ¿Te estás dando cuenta? No, más bien no inoperante, porque sí he conseguido frenar las agresiones, pero la verdad sea dicha, quiero yo ser buena persona como mi padre, que de verdad conscientemente buscaba nunca hacer daño. Y si esto hace daño, no lo quiero yo. Entonces, lo primero es cómo uno se quita esta descalificación, incluso en la más fina. Voy a poner un ejemplo. Sí. Estaba yo en un grupo de la iglesia, quedamos en una reunión y a la mera hora se canceló. Y yo así puse nada más y a mí no me avisaron y yo llegué y perdí mucho tiempo, perdí varias cosas. Y puse, les agradeceré de la manera más atenta que consideren tener la mínima actitud de cortesía, por lo menos para avisar cuando algo se cancele. Elegante la redacción y seco el mandarinazo a la mandíbula. Entonces, y así son mis respuestas cuando he sido agredido. Ahora sí que son descalificaciones, cierto, finas. Sí, claro, porque tu nivel intelectual te lo permite y tu nivel de erudición y de cultura, pero no dejan de ser tan contrarias a la caridad como cualquier acto intencional. Claro, no estoy calificando de pecado porque desconozco tu fuero interno y no te puedo juzgar. Pero si tú te estás autorreconociendo como descalificador, pues ya dice el primer paso. Es como cuando el alcohólico reconoce que perdió su control sobre su forma de beber. Si tú reconoces que descalificas, vas a aprender pronto a dejar de descalificar. Claro, ya sé que no tengo que recomendarte que no dejes el grupo porque siempre estás, pero sí creo que vas a tener que hacer un esfuerzo muy considerable respecto de algunas directrices que voy a comenzar a dar desde la próxima sesión, ¿correcto? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo defenderse y cómo evitarlas? Así son las dos. Si Mira, les va a responder a lo largo de las demás secciones. Te pongo un ejemplo de cómo se manejan este tipo de temas en ciertos lugares. Hay una serie argentina nauseabunda por muchos aspectos, pero psicológicamente impecable. ¿Cómo le quitan el poder al mandón de la cárcel? Ignorándolo. Nadie lo saluda, nadie le ofrece nada, nadie le pide nada. Todos le perdieron el miedo y se desploma y se encierra en una celda y se muere. Y la comunidad lo único que dicen cuando lo están enterrando es: nos libramos de un demonio disfrazado de hombre. ¿Cómo lo hicieron? Se pusieron los 200 presos de acuerdo en una ala del penal para dejarlo de tomar en cuenta con sus agresiones, sus injusticias, sus amenazas de muerte, sus manipulaciones, el manejo de la droga, de los permisos, del papel de baño y de todo lo que él tenía bajo su control
se lo quitaron, sin armas, sin violencia, con inteligencia. Los dirigió un psicólogo que maneja, bueno, en la serie, este psicólogo parece haber sido formado en la Escuela Realista Argentina. Lo manejó espléndidamente. ¿Sí? Lo que no calculó el psicólogo era la reacción final del reo, ¿no? Del autoritario que era el dueño de la cárcel prácticamente. Incluso con poder sobre el director, sobre el alcaide. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo tú, Ricardo? Quédate como si nada, quédate tranquilo, como si nada hubiera pasado. Inténtalo. Yo sé que puedes si te lo propones. Quédate como si nada hubiera pasado. No gastes energía, no les tires margaritas a los cerdos, dice un poeta. ¿Sí? Creo que Rubén Darío, ¿no? Bien, Ricardo, pues de hecho viene desde la Biblia, pero eso es otro tema. Sí, bueno, pero tendré muy presente en próximas sesiones, pues que se trata de labrar en ti una nueva personalidad capaz de aprender absolutamente a dejar de descalificar. No sabes cómo me alegra este hallazgo y te felicito por tu humildad, tanto intelectual como emocional, para darnos a todos esta formidable lección de autocrítica y de humildad que pues a todos nos sirve para cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Muy bien, gracias, Richard, muchas gracias. Tenemos a, no sé si a Mario o a Alexis. ¿Quién levantó la mano primero? Mario. Gracias. Adelante, Mario. Bueno, soy María, entonces. Soy yo, Juan. Hola, Fabi. Oye, a ver, tengo un par de puntos, rapidísimo. No, Primero que nada, no hay prisa. No uses el apúrate, bueno, tranquila. Bueno, es que veo que hay otras manitas, no quisiera tardarme mucho. Sí, pero a ver, no hay tiempo. Punto uno. Sí. Yo creo, Juan, que en realidad fuimos educados así. Creo que esto de descalificar es algo cultural. Entonces, exactamente. Exactamente. Es la tesis central. Con esto que tú nos vas enseñando, como lo acaba de pasar con el chico anterior, tenemos que ir corrigiéndonos porque verdaderamente somos una cultura que estamos descalificados. Segundo punto que te quiero decir es que creo, sería como una especie de hipótesis, que a veces se cree que al descalificar a una persona se le enseña a ser humilde, se le puede enseñar a que no sea soberbia. Y entonces, en esa descalificación es no envanecerte de los dones y virtudes que puedas tener. Y ahí cuento rápido una anécdota de yo en la secundaria tocaba la guitarra y cantaba en la misa, y llegó un profesor y me dijo, qué bonito cantas. Y yo le dije, ay no, ¿cómo crees? Para nada. Obviamente porque ahorita te cuento de dónde viene mi historia de descalificación. Y entonces me dijo esto, me dijo, si sabes que cantas bonito, ¿por qué dices que no? Y yo, ay no, porque no quiero ser presumida. Dijo, no, la humildad es reconocer los dones que tienes y darle gracias a Dios. Así es. La verdad, eso me ayudó muchísimo a mí, toda mi vida me ha ayudado, porque de esta manera yo, al reconocer los dones que Dios me da, siempre le doy gracias a Él porque me los dio. Pero yo creo que también en esta parte cultural, en México, tratamos hacia los hijos, a los compañeros, etcétera, por la parte de no caer en la soberbia. Es una especie de tesis. Es una pésima pedagogía emanada de algunas frases sueltas del Evangelio. Y probablemente, como yo lo digo coloquialmente, de algún cura infiernero que se movió por ahí con estos conceptos de una pedagogía antiquísima. Sí, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al infierno. Eres un niño mal portado. Eres una vigornia. A mí me decían, eres una vigornia. Y después pregunté, ¿y qué es vigornia? Doblemente travieso. Vi de dos, gornia. Una palabra italiana. Entonces yo era vigornia,
Yo era trigornia o Trigornia cuatrigornia. o cuatrigornia. Pues ya es tiempo Bueno, de que nos entonces- vayamos sacudiendo esas maldiciones gitanas. Sí, de acuerdo. Porque Entonces, después aquí de sí, pensar en en términos de esto, humildad, Fabi, en términos de humildad sí se da el justo medio, ¿eh? No es como la virtud de la caridad que se mide de los pies al cielo. No, la humildad sí se mide como una virtud de justo medio. Ni presumido, ni dejado, ni soberbio, ok, ni desconocedor de las propias no va, cualidades. El justo medio ok, es reconocer tanto las debilidades como las fortalezas y concentrarnos en utilizar las fortalezas para el bien del prójimo. Y eso, curiosamente, ok, va a reducir muchísimo las debilidades. claro, sí, 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 ok. Aquí el lema, Ahora, que lo digo de una vez para todos, ¿cómo podemos aprender a descalificar? Da un reconocimiento a quien sea, sobre todo a quien te ha descalificado, da un reconocimiento justo, aun cuando él nunca te haya dado uno a ti. Aquí está, pon la otra mejilla, devuelve bien por mal. Él te descalifica, tú reconócelo. Te platico una historia, así me gané a mi suegra. El primer calificativo con el que me endilgó, cuando andaba rondándole a Patti, mi esposa, Juan Bosco es Satanás. Así, él lo vio, dijo, tremendo. ¿Cómo me la fui Oye, bueno, conquistando? A base de reconocimiento. 3 años. Hasta que al tercer año me caso y ya mi suegra era conmigo una personita adorable. Pero ok, invariablemente utilicé esa táctica. Reconocerla, está viva todavía, tiene 93 años y todavía está lúcida. Y fue una persona cultísima, especialista en arte egipcio y bueno, todo un cerebro en muchas cosas de ese tipo. Y bueno, para mí me asombraba y la reconocía. Y al principio me decía, ay, ¿quién te cree? ¿Quién te cree? Me estás manipulando. ha de haber dicho que eras barbero, ha de haber dicho que eras un barbero. Sí, Pues exacto, sí, me estás haciendo la barba, ¿no? Pero como yo exacto. ponía la cara seria y sí era cierto lo que yo le decía, bueno, pues finalmente acabó cediendo. Y ella traía toda la cultura de su pueblo y toda la Claro. cultura de su marido y toda la cultura de sus papás y de sus abuelitos desde tiempos inmemoriales, como nos pasa a muchos de nosotros. Es cultura, pero yo Claro, no la llamo cultura, la llamo contracultura. ¿Por qué? correcto, Porque sí, está bien. desvencija nuestras relaciones, ¿no? Las hace prácticamente imposibles. Bien, tenemos a... Oye, Gracias por estar ahí, Fabi. Perdón, una no, última. espérame, sí. No, pues te digo que eran varias cositas rápido. Decirte que, en mi caso, pues, tanto mi papá como mi mamá siempre fueron descalificadores al 1000. Entonces, yo lo que hacía era, en mi cabeza, mientras ellos me estaban diciendo cosas de descalificación, yo en mi cabeza decía, ay, no he hecho la tarea, tengo que hacer no sé qué, ay, mañana tal cosa. Y en la escuela, yo me ponía a pensar cosas distintas para no escuchar lo que me decían ni pensar lo que me estaban diciendo. Bueno, pues entonces, eso es un... Y déjame decirte de qué pasó formidable. algo. ¿Sí? Cuando ya en la secundaria, por ejemplo, yo veía como los papás de mis amigas, ellos sí me reconocían, me encargaban a sus hijas, íbamos a una fiesta, me pedían que les ayudara a estudiar, etcétera, etcétera. Y yo me daba cuenta, incluso había un papá que me mandaba mi sanguchito todos los días para que estuviera yo en el recreo con su hijita, etcétera. Entonces, lo que quiero decir aquí es que, aun cuando nosotros, o sea, que pensemos que nosotros podemos ser ese otro papá
que le puede decir a una persona un reconocimiento que le puede ayudar a dejar de tener en su cabeza la descalificación que puede recibir de su esposo. Claro, sí. Entonces, como que aquí lo dejo en el grupo para todos. Sí. Y en relación a lo que decías de ignorar, a veces no lo lograba al 100%, honestamente. Yo te puedo decir que sí hubo mucho de lo que ellos me decían, que sí se quedó, como dices tú, en el cerebro. Y entonces, a mis 53 años, te puedo decir que hay veces que tengo retos y todo, y digo, no puedo, no voy a poder, tal cosa. O surgen cosas e inmediatamente empiezo yo a reaccionar como reaccionaba cuando eran niños. Entonces, aquí caigo en pensar que nuestro instinto de sobrevivencia, yo creo que nos lleva a saber cómo podemos utilizar esta descalificación, casi para salir adelante. ¿Y por qué dices que soy? ¿Cómo no? Te voy a demostrar. O sí, te hundes, te lames las heridas y te cortas las venas con un cheto porque finalmente tu vida fue una desgracia. Entonces, finalmente, la última pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo se va a poder entender entonces lo que es descalificación contra corrección? Porque quiero pensar que a lo mejor mis papás lo que querían era corregirme. Claro, suele ser la intención, corregir, pero pues por darle al violín le dan al violón. ¿Y cómo se puede distinguir lo que es una corrección de una descalificación? Claro. Tema para la próxima sesión. Estoy viendo el formato en la página Word de mi libro y claro que profundizaremos sobre el tema a morir. Vale la pena. Muy bien, Fabi. Gracias. Muchísimas gracias por tu espléndida participación. Y los últimos minutos serían para mi querida Alexis o Raúl. A ver, los escucho. Alexis o Raúl, enciendan su micrófono. Tienen su imagen congelada, ¿eh? Raúl. Me escucha mejor. Ya, ahí te escucho. Está. Ok. Pregunta. Sí. ¿Cae el C perfecto en esta falta de reconocimiento, puede ser? ¿O no? ¿O son dos temas aparte? ¿Te refieres a que si el perfeccionismo de alguien puede ser una reacción a la descalificación? ¿Es tu pregunta? Sí. Correcto. Sí. Completamente de acuerdo. El perfeccionista está utilizando un mecanismo de defensa como para decir, mira, ¿ves cómo soy perfecto? Pero claro, acuérdate que nunca va a llegar a la marca que le pone el descalificador. Claro. Por ejemplo, en este caso aquí soy yo la que tiene el impulsor al fracaso, que lo vimos, de ser perfecto. Y en ese afán de exigirme más, nunca me reconozco, no volteo a ver lo que hago bien. Pues fíjate que hasta ahorita me estoy dando cuenta, qué bueno que me lo platicas, o qué bueno que nos lo platicas, porque los casos reales que se han presentado en esta sesión nos van a servir a todos muchísimo, pues para experimentar en cabeza ajena, ¿no? Así que tendrás una muy amplia respuesta, así como Fabi, así como Ricardo, así como Dianita y todos los que han participado sobre este tema que resultó de mucho mayor impacto del que yo creía. Qué bueno. Pues recibirás una respuesta puntual para que sepas cómo lidiar con tu sé perfecto, porque es una formación reactiva ante las descalificaciones que recibiste de niña. Bien. Pues gracias, Alexis. ¿Alguien más? ¿El último? El último y nos vamos. ¿Quién más quiere hacer alguna pregunta, alguna observación? Yo quiero comentarle algo, doctor. Soy Jesús Martínez. Jesús. No sé poner la manita. Sí, no, pues no hay problema. Platícame. Me estoy recordando que el otro día fui ante el sacerdote a confesarme y después de escucharme me dijo, pues, mira,
te voy a pedir un favor. En lo que yo he escuchado, no hay pecados graves, pero sí hay mucha tendencia a la descalificación. Mira. Y eso creo que de ninguna manera abona a tu relación con Dios. Entonces yo te voy a pedir un favor. Para la siguiente vez que vengas, quiero que empieces a exponer todas las regalos, todas las virtudes de las que el Señor te ha favorecido. Fíjate nada más. Y después de que las hayas planteado, entonces sí, entras en la parte en la que tú te sientes que estás faltando a lo que el Señor te pide. Y por lo que yo estoy escuchando ahorita, pues creo que se aplica muy bien, doctor. ¿Cómo la ve usted? No, pues qué bárbaro, mis respetos, parece cura, ¿eh? Dime dónde despacha Pues sí. para ir a platicar con él, porque su respuesta está verdaderamente espectacularmente profesional, como si fuera un buen Sí, la terapeuta. verdad. Sí. La verdad que a mí me ha servido mucho y bueno, pues ya en lo sucesivo he ido No, con pues, otra mentalidad. Continúate por ahí, porque la verdad es que Claro. su concepto, su consejo fue espléndido. Yo no te lo hubiera podido decir mejor, la verdad. ¿Sí? Felicidades. Bueno, pues, muy bien. Aquí queda el secreto para todos. Pero muy bien. Cuenta con nuestra discreción, nuestro querido hermano. Desde luego que sí. Muy bien, pues muchísimas sobre gracias. todo la enseñanza. Ándale. Muchísimas gracias a todos. Les platico que hoy me sentí mejor ya. Las 2 últimas semanas he ido subiendo milímetro a milímetro. Y bueno, yo sé que muchas personas piden por mi salud. Gracias, y se están viendo resultados favorables. Yo diría incluso muy favorables. Espero poder continuar así. Y bueno, recuerden que todos los que paguen esta o la otra semana su cuota de julio tendrán sin costo mi libro sobre la descalificación. Es un pequeño libro de 27 páginas que espero compartir con todos bajo esa sencillísima condición que les ruego cumplir. Gracias a todos, espero oír sus despedidas y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Bye. Adiós. Bye, bye, bye.